Como les decía, iniciando nuestra jornada de hoy vamos a mirar la segunda parte de ese diálogo de Nicodemo con Jesús. Recordemos que Nicodemo era un judío fariseo de connotada influencia. Eso lo vimos allí, ¿no? O sea, no era cualquier personaje. Tenía una influencia no solo religiosa, sino también política, ¿no? Porque los fariseos no solamente era una secta, sino también era un movimiento político. O sea, tenía esas dos connotaciones. Era un movimiento espiritual, pero también de orden político. Y hacía parte del Sanedrín, que era el Congreso o la asamblea, pues, que gobernaba en Jerusalén, ¿no? Entonces, no estamos hablando de cualquier personaje. Estamos hablando de un fariseo que de todas formas se siente atraído por lo que Jesús habla, por lo que Jesús enseña, por las cosas que hace. ¿Se acuerdan que decíamos que lo primero que hace es reconocerlo como qué? ¿Cómo lo reconoce? Como maestro. O sea, de entrada le da la categoría de maestro. Entonces, que un fariseo haga ese gesto, pues también decíamos que era un poquito de diplomacia política ahí, ¿no? Porque él tenía que entrar ahí suavecito a la hora de hablar con Jesús. Pero de alguna manera también es como diciéndole, mire, yo soy un fariseo, pero lo que usted está diciendo me interesa, me llama la atención, me cuestiona, ¿cierto? Y un poquito le lavamos la cara a los fariseos, que siempre tienen. ¿Usted no ve que los fariseos tienen mala fama? Todos tienen mala fama, pero no. En medio de los fariseos había también gente muy querida, como este Nicodemo, que luego miraremos que tuvo tanto amor por Jesús que cuando muere hace todo, y lo defiende, en el juicio lo defiende y trata de abogar por él, pues para que no lo condenen a muerte. Pues fue infructuosa su defensa porque igual fue condenado a muerte. Vamos entonces a mirar la segunda parte del diálogo. Entonces hoy vamos a mirar Juan 3, del 12 al 21, pero voy a leer desde el 11. Juan 3, del 12 al 21. Entonces vamos a hacer la lectura primero del texto para ubicarnos. Los que tengan ahí las Biblias o en sus smartphones, en sus teléfonos, pues pueden seguir la lectura aquí, ¿no? Entonces dice así: yo te aseguro, dice Jesús, ¿no? Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Repito eso. Yo te aseguro que nosotros hablamos. Es interesante que Jesús ahí está hablando en plural, ¿no? No está hablando en primera persona, ¿no? Está hablando en plural, ¿no? Hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo van a creer cuando les hable de las cosas del cielo? Además, nadie ha subido jamás al cielo, sino aquel que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo se salve por él. Quien cree en él no es condenado, pero quien no cree ya está condenado por no creer en el nombre del Hijo único de Dios.
y esta es la causa de su condenación. Vino la luz al mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra el mal odia la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no sean descubiertas. Pero el que obra la verdad viene a la luz, para que se manifieste que sus obras están hechas según Dios. Muy bien, ahí está el texto entonces, el texto que nos convoca esta noche. Entonces vamos a hacer ahora una lectura del texto de nuevo, pero en silencio. Cada uno ahí vuelve a leer el texto de manera interna, cada quien ahí internamente va a volver a leer el texto. Hemos dicho que esta es la segunda parte del diálogo que Jesús tiene con Nicodemo. Sin embargo, esta parte que estamos leyendo realmente no es un diálogo, es un monólogo de una serie de cosas que Jesús está diciendo ahí. Entonces, para que seamos más fieles a la verdad, devolvámonos al versículo 9. Devolvámonos al versículo 9. Dice: entonces Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser esto? Jesús le contestó. Entonces, cuando Nicodemo le pregunta ¿cómo puede ser esto?, es lo relacionado con lo que se habló hace 8 días, cuando Jesús le decía que había que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Entonces ahora lo que hace Jesús es desarrollar la idea. ¿Qué significa entonces nacer de nuevo? ¿Cierto? ¿Qué significa nacer de nuevo? Entonces, como Nicodemo está ahí todavía medio confundido, le pregunta, pero maestro, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Entonces, la respuesta es todo ese monólogo de cosas que dice allí Jesús. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a desmenuzar un poco todo eso que dice Jesús ahí, porque son varias informaciones que él está tirando allí, y que eso hay que como que cogerlo por pedacitos, ¿no? Porque semejante viajado de verdades celestiales, nuestro cuerpecito no está listo para asimilar todo eso, ¿cierto? Entonces vamos a mirarlo por pedacitos. Entonces lo primero es que Nicodemo todavía está hablando con Jesús desde la perplejidad. Nicodemo está perplejo. Él todavía no logra entender de qué le está hablando Jesús. Y la perplejidad es porque lo que Jesús le está planteando implica tener que dejar a un lado una cantidad de cosas que él ha asumido durante toda su vida como verdades de fe, como tradiciones, como costumbres, como normas, y que él ha sido pues un fariseo celoso de cumplir con todo eso. Entonces su perplejidad es porque en el fondo él sí está entendiendo de lo que le está hablando Jesús, solo que le cuesta asumir esta verdad que le está tirando Jesús allí, cuando le dice que si quiere hacer parte de este combo, pues tiene que nacer de nuevo, tiene que hacer casi que borrón y cuenta nueva, volver a comenzar, desbaratarse, lo que diríamos hoy en día como deconstruirse, ¿no? Desaprender. Imagínense pues, Jesús de alguna forma le está diciendo, usted tiene que desaprender para volver a aprender otras cosas. Entonces mire que ahí ya como discípulo, ahí ya tenemos un primer reto todos, y es que en este camino de la fe, aunque vayamos avanzando en el camino, de cuando en vez nos toca, como Nicodemo, desaprender cosas.
porque puede pasar que en el camino yo me llegue a empalagar. ¿Sabe qué es empalagar, no? Como saturarme de tanta norma, de tanta tradición, de tanta cosa, y esto y lo otro y lo demás, que eso me hace perder el sentido profundo y esencial del mensaje de Cristo. Entonces por eso hay que deconstruirse. Un tipo que tiene tantas tradiciones sobre sus hombros, que tiene tantos conocimientos sobre sus hombros, y le están diciendo que tiene que deconstruirse, que tiene que nacer de nuevo. Entonces él, digamos que está entendiendo, pero le cuesta trabajo asumirlo. Entonces esta pregunta es casi como una pregunta excusa, ¿no? O sea, él pregunta como queriendo saber, pero en el fondo también es como para excusarse el que de pronto él finalmente no pueda con eso, ¿cierto? Entonces por eso él hace esa pregunta: ¿y cómo es que puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Como cuando uno se quiere hacer como el bobo, ¿no? Como cuando uno se quiere hacer como el tonto, pero uno sabe muy bien que la respuesta es clara, es contundente, ¿no? Entonces, como Jesús no es bobo tampoco, ni corto ni perezoso, churrumblón, le tira todo el monólogo, ¿no? Como para que no quede la menor duda de lo que él está diciendo, que no haya ningún atisbo de duda en lo que está afirmando Jesús, ¿no? Bueno, entonces vamos a mirar con calma esto. Entonces aquí lo que estamos encontrando es el diálogo entre la cultura judía representada en Nicodemo, y las comunidades cristianas nacientes. Entonces, ¿se acuerdan cuando dice aquí: yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto? Ahí está hablando en plural. Esa afirmación en plural de Jesús, en el fondo, es un recurso del autor de San Juan para hacernos ver que ahí Jesús está hablando en el fondo de quién. ¿De quién está hablando? ¿De quién? De las comunidades cristianas de la época, de aquellas comunidades que ya venían conociendo a Jesús, porque acuérdense que este texto se escribió finalizando el siglo I, es decir, que ya había un cristianismo más o menos de ¿cuántos años? Unos 70, 80 años de cristianismo, o sea, ya había corrido agua debajo del puente, ¿ve? Entonces, aunque ya hubiera 70, 80 años de cristianismo, todavía existía esa tensión entre los judíos que existían aún y que se habían fortalecido incluso después de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, con el judaísmo rabínico. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Entonces, ese judaísmo rabínico que surge fruto de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 es el que está en contraposición con este cristianismo naciente. Entonces, estas palabras de Jesús son en el fondo la contraposición entre la cultura judía, esa cultura judía rabínica, y esta cultura cristiana naciente, que está tratando de hacer ver su postura teológica, su doctrina naciente, el conocimiento que tienen todavía o que tienen ya acerca de Jesucristo el Señor, y dejando claro quién es Jesús, qué tenemos que hacer con esa verdad de Jesús y qué debe hacer entonces aquel que quiera seguir a Jesús, ¿cierto? Entonces, ese primer elemento es muy importante porque nos ayuda a entender que en este camino de Jesús, si yo quiero asumirlo a Él como mi suficiente, pues tengo yo que hacer esos ejercicios de deconstrucción, ¿no?
para poder abrirme a la posibilidad de conocer siempre algo nuevo en Jesús, ¿no? Entonces, este diálogo, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Es la comunidad cristiana diciéndole a la comunidad judía: ustedes no aceptan nuestro testimonio, ustedes no se acaban de convencer de que Jesús es el Hijo de Dios y que es el Salvador de la humanidad, ¿no? Que es como la verdad más compleja de entender para el judío, ¿no? Ver en Jesús al Hijo de Dios, y no solamente al Hijo de Dios, sino al Mesías. Son dos verdades que son difíciles de asumir para el judío, y sobre todo el judío fariseo, ¿no? Entonces Nicodemo es incapaz de aceptar la voz autorizada de Jesús. O sea, aunque es un judío de mente abierta, le cuesta todavía aceptar lo que Jesús le está diciendo. Y es entendible, ¿sí o no? ¿Se entiende o no se entiende que él esté así? Claro, es perfectamente entendible. Oye, usted viene asumiendo unas verdades durante toda su vida y de un momento a otro le dicen: no, es que eso no es, lo verdadero es esto. Eso es como si a nosotros nos vinieran a decir ahorita: no, todo esto de Jesucristo es pura paja, la verdad es esta. ¿Usted cómo se va a sentir? Confundido, ¿sí o no? No, pero ¿cómo así? ¿Cómo vienen a decir eso? O sea, yo con 50 años me van a venir a decir que Jesucristo no, y que el verdadero es tal. Que viniera otro Mesías de ahorita y diga: no, eso no es por ahí no es el camino, es por acá. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? ¿Raros? Entonces, lo que yo quiero decir es que no se extrañen de que muchas veces en nuestro camino nos cueste trabajo asumir las verdades del reino. Porque las verdades del reino siempre implican desacomodarnos. Siempre va a implicar desacomodarnos. Y a nadie le gusta que lo desacomoden. A nadie, ninguno. Yo no conozco el primero uno que diga: ay, qué chévere que me desacomodaron. No. O sea, usted siempre va a refunfuñar, o como la mula va a echar para atrás. Y siempre le va a costar, a uno siempre le va a costar trabajo que le hablen de cambio, de transformación, de esto atrás y ahora esto, ¿no? ¿Se acuerdan lo del vino nuevo? ¿Se acuerdan cuando meditamos lo del vino nuevo? El vino nuevo es eso, es cómo asumir una nueva verdad, cómo asumir un nuevo camino. Eso no es tan sencillo, ¿no? Pero Jesús no se desalienta con la actitud temerosa de Nicodemo. Jesús no se desalienta y él sigue hablándole. O lo acaba de fregar o lo motiva del todo, pero alguna cosa tiene que pasar ahí, ¿cierto? Alguna cosa tiene que pasar. No puede ser que nos quedemos ahí como en el aire, ¿no? Entonces, esta pregunta de Nicodemo es un punto de quiebre en el diálogo. Es un punto de quiebre. Porque él dice: si de las verdades terrenales ha costado trabajo entender, ¿cómo será ahora que hable de las verdades celestiales? Entonces, cuando hablamos de las verdades terrenales, nos referimos a toda esa cantidad de normas, principios, tradiciones, preceptos que el fariseo tenía pues tan arraigado, ¿no? Eso es las verdades terrenales, ¿no? Que en el caso nuestro, para el caso cristiano católico, ¿cuáles son nuestras verdades terrenales? Las tradiciones, las devociones, los mandamientos de la iglesia, la doctrina, todas esas son las verdades terrenales, ¿cierto? Que la iglesia ha ido construyendo en la medida en que ha ido avanzando.
Entonces son normas, leyes, principios que sí, tienen una inspiración en la Biblia, tienen una inspiración en la tradición, tienen una inspiración en el magisterio de la iglesia, pero a veces son tantas normas, a veces son tantos preceptos, a veces es tanta información que finalmente el pobre discípulo, ¿cómo queda? Como el computador cuando está bloqueado. Y justo se daña cuando uno tiene más afán, ¿sí o no? Uno está haciendo un trabajo y le da por bloquearse al berraco computador y se queda ahí. Reseté, padre, reseté, ¿no? Entonces, es eso. El problema de tanta información, el problema de tantos preceptos, el problema de tantas cosas es que finalmente lo fundamental de la vivencia de Cristo se nos embolata por estar fijándonos en todas esas arandelas que en últimas terminan convirtiéndose casi que en lo más importante, cuando lo fundamental es el mensaje de Cristo, ¿no? Bueno, entonces, esa actitud de Nicodemo temerosa no desanima a Jesús, no. Entonces le dice, bueno, mijo, pues te voy a hablar entonces ahora de las verdades celestiales, ¿cierto? Te voy a hablar de las verdades celestiales y espero que aquí o termine de creerme o se vaya más confundido para su casa, pero algo tiene que pasar. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Jesús no quiere decir que el judaísmo esté equivocado, no. Eso siempre es muy importante dejarlo claro, porque a veces nos da la idea de que Jesús vino fue como a acabar con el judaísmo y a fundar como una cosa nueva. No, no, Él no está queriendo decir eso. Él lo que quiere decir es que el fariseo, por ejemplo, está inmerso en toda esa cantidad de normas, toda esa cantidad de preceptos, y aparentemente se siente satisfecho porque cree que cumplir todo eso le está garantizando la salvación. Y ahí es donde está el problema para Jesús. Que usted crea que porque cumple todas esas normas, todos esos preceptos, todas esas tradiciones, todas esas leyes que hay ahí en el Pentateuco, ya, listo, solucionado el problema, voy en coche. Entonces Jesús le está diciendo a Nicodemo, no, Señor, no te confíes de eso, porque en el fondo eso no es lo que te va a salvar realmente. O sea, en pocas palabras, eso es lo que le está diciendo. Y entonces traigamos eso de nuevo al presente, ¿no? Porque es que eso es en aquella época con los fariseos, pero y con nosotros también no estamos llenos de una cantidad de arandelas en nuestra religión. ¿Las tenemos o no? Claro. Y a veces nos parecen más importantes todas esas arandelas que, por ejemplo, la Eucaristía. Entonces hay gente dentro de nuestro pueblo católico, es más importante la novena a San no sé quién que la vivencia de la Eucaristía. ¿Me hago entender? Y no estamos en contra de la novenita, pero está claro que la novena no te salva. La novena simplemente es una puerta de entrada para yo luego entrar en el verdadero misterio. O sea, la novenita me tiene que llevar a mí a contemplar el verdadero misterio que es Cristo. Si la novena no me lleva a mí a eso, estamos perdiendo tiempo. Y hay gente que se queda ahí en la novenita y punto, y no más, y no pasa de ahí, y cree que con rezar la novenita ya está listo. Entonces es un poco, trato de colocar esto en contexto nuestro para que entendamos qué era lo que pasaba con los fariseos, ¿cierto? Entonces ellos eran tan apegados a todas esas cosas que creían que por cumplir todo eso ya estaban al otro lado, y resulta que no es así. Jesús entonces quiere llevar a Nicodemo a que encuentre cuáles son las verdades que vienen del cielo y que son las que realmente garantizan la salvación. La salvación entonces requiere
algo más. Primero, Jesús trata de hacernos entender que en esto hay algo nuevo, hay algo totalmente nuevo, que lo vamos descubriendo en lo que nosotros llamamos la revelación. ¿Qué es la revelación? Es la forma como Dios se nos ha ido mostrando en el mundo. Y lo que Jesús le está tratando de decir a Nicodemo es que Él, Jesús, es la máxima revelación. Que lo que Él le va a contar, que lo que Él le va a decir en ese momento, viene de lo alto. Que esto no es información terrena, esto no es información de un político o de un líder religioso o de un gurú de la ¿cómo se llama esto? De la superación personal. No, esto no es la verdad de un gurú, ni de un político, ni de un líder religioso, ni de un especialista en la teología de la prosperidad. No, nada de eso. Eso no viene de allá. Lo que Jesús le va a decir viene de lo alto. Viene de lo alto. O sea, le está diciendo, esto que yo te voy a contar no tiene un origen terreno. Viene del mismísimo cielo. Entonces, miren, Jesús está diciendo en estos versículos que la salvación o la condenación se dan por la aceptación o rechazo de esta revelación. Aceptación o rechazo de esta revelación. Y nos queda muy claro que esta revelación es ¿quién? Jesús. Jesús es la revelación, la máxima revelación, la plenitud de la... Ustedes ya saben eso, pues, pero pues nunca sobra decirlo, recordarlo, porque es que podemos saber que Jesús sea la máxima revelación, pero nuestro comportamiento no refleja el que yo crea realmente que Jesús es la máxima revelación, ¿cierto? Nos pasa. Bueno, entonces, aquí viene un tema muy interesante. Porque Él dice que la máxima revelación está en Él, está en Él, en Jesús. Pero que esa máxima revelación tiene una forma, tiene un cómo. Y ese cómo es que Él sea elevado, que Él sea elevado. Como un estandarte para que todo mundo lo pueda ver, para que todo mundo lo pueda ver. La revelación hay que, cuando hay una revelación es porque se está ¿qué? Mostrando. ¿Y uno para qué se muestra? Pues para que lo vean. Hay gente que le encanta mostrarse, son felices mostrándose. Y les encanta mostrarse. ¿Y usted para qué se muestra? Pues porque quiere que lo vean. Pues aquí es lo mismo, Jesús se está mostrando. ¿Y para qué se muestra Jesús? Pues para que lo veamos. ¿Eso qué va a implicar? Bueno, vamos a ir mirando en el resto de la charla. Pero entonces, lo que le está tratando de decir Jesús a Nicodemo es que la salvación depende de que yo acepte a Jesús como esa revelación que yo necesito para mi vida. Y que esa revelación tiene su punto máximo, tiene su clímax, es en el Jesús que es elevado. Y usted ya entiende qué quiere decir eso, ¿cierto? ¿Cuándo fue elevado Jesús? En la cruz. O sea, lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo, y que a lo mejor yo no creo que él haya entendido eso mucho, yo creo que él quedó ahí como, nosotros lo entendemos hoy, pero para él eso no fue tan fácil de entender.
elevar a Cristo en la cruz como un estandarte para que todos lo veamos y que al verlo seamos salvos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, hay un texto que nos ilumina sobre eso. Números 21, 8, 9. Leámoslo, por favor. Números 21, 8, 9. Y el Señor le respondió: haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpiente quedarán sanos al mirarla. Sí, ese es un texto muy famoso, ¿no? Que está en Números y que es como y que Jesús lo referencia. Jesús hace una referencia de ese texto para decir que así como esa serpiente fue elevada como un estandarte para que todos los que habían sido picados por las otras serpientes, ¿se acuerdan de esa escena? Que los que miraran la serpiente que estaba en el estandarte quedaran curados, ¿cierto? Entonces Jesús toma ese texto, lo trae acá para aplicárselo a sí mismo, y decir, mire, yo soy como ese estandarte y todo aquel que me ve no solamente queda sano, sino que alcanza la salvación. Pero atención, ¿qué significa ver a Jesús? Porque es que eso se ve muy fácil. Ah, no, pues qué chévere, yo no hago sino ver a Jesús y ya, quedé salvo. Como una cosa mágica ahí, ¿no? No. Eso es más profundo. Eso es mucho más profundo. ¿Qué implica ver a Jesús en la cruz para quedar salvos? ¿Qué implica ver la plenitud de la revelación en Jesús crucificado? Porque es que lo que está diciendo Jesús es que la máxima revelación del amor de Dios a la humanidad está allí, en la cruz. En la cruz. O sea, yo puedo decir cualquier cosa, hermano, hermana. Puedo saberme los 10 mandamientos, puedo saberme las bienaventuranzas, puedo saberme las 14 obras de misericordia, puedo saberme los mandamientos de la iglesia, puedo saberme todas esas cosas. Pero si yo no tengo claro que el fundamento primero que establece mi fe en el Señor es saberlo crucificado, estamos perdiendo el tiempo. O sea, el punto de partida de la fe nuestra es saber a Jesús crucificado. Porque en ese Jesús crucificado está la máxima revelación del amor de Dios al mundo. O sea, esa es la magnificencia, la exaltación. Por eso ahí decimos que no solamente es elevado, sino que es exaltado. Es decir, el sacrificio de Cristo en la cruz es la exaltación del amor de Dios para todos nosotros. El que Jesús muera en la cruz, el acto de verlo muerto en la cruz es la exaltación. La exaltación no es verlo resucitado, no, porque esa ya es la consecuencia. O sea, resucitar es la consecuencia de morir. Entonces la exaltación nuestra no está en la resurrección, no, está en la cruz. En la cruz. Verlo muerto es ver la exaltación de Dios. Porque en medio del signo de Jesús muerto en la cruz, allí, en ese signo, se encuentra el poder de Dios, el verdadero poder de Dios. Tenaz, ¿no? O sea, humanamente uno eso no lo entiende. Uno no entiende eso. Pero en el fondo lo que está queriendo decir, le está queriendo decir a Jesús a Nicodemo es eso. Usted quiere de verdad asumir el camino que yo le estoy proponiendo,
tiene que primero asumir esta máxima revelación. ¿Nicodemo entendería eso allí? ¿Ustedes creen que lo entendió? Él no entendió eso. Lo va a entender después. Probablemente lo va a entender después. Pero y a los apóstoles muchas otras cosas que dijo Jesús no las entendieron al principio. Acuérdense, ustedes ahora estas cosas no las entienden, las van a entender después. Muy bien. Entonces, la salvación o la condenación, les decía, se da por la aceptación o rechazo de esta revelación, de esto que estamos diciendo. Que yo crea que la muerte de Jesús en la cruz es lo que me garantiza a mí la salvación. Que yo crea eso. Es el punto de partida. Y miren, hermanos, que a veces se nos olvida que ese es el punto de partida. Estamos más fijándonos en la resurrección, estamos más fijándonos en los sacramentos, estamos más fijándonos en una cantidad de cosas que son importantes, claro. Pero a mí lo que me hace cristiano es creer que Jesús murió en la cruz y que esa muerte me regaló a mí la salvación. Y usted puede decir, pero es que eso yo lo sé, padre. Sí, lo sabes, pero ¿lo crees? O sea, tu vida refleja tu fe en esa verdad. Eso sí habría que discutirlo. Eso sí habría que discutirlo. Entonces, ¿me van entendiendo qué significa ver a Jesús? Ver a Jesús ahí en el estandarte. Por ahí lo decían muy bien. En el fondo, ver es creer. Ver es creer. Ver a Jesús en la cruz y creer, tener fe en que ese gesto es el que me da a mí la salvación, es el camino, es el punto de partida para el camino que me va llevando hacia la salvación. Entonces, Jesús está afirmando el carácter único de la revelación del Hijo del Hombre, el carácter único de la revelación. ¿Y cuál es ese carácter único de la revelación máxima? Que el Hijo, por el amor que el Padre le tiene a la humanidad, dio su vida en la cruz por nosotros. O sea, ese es el carácter único. Es la única y gran verdad que nosotros tenemos que anidar en el corazón. Hay muchas otras verdades de fe, pero esta es la fundamental, es la principal, es la nuclear, es el núcleo fundamental de mi fe, el carácter único. O sea, es lo que realmente me garantiza a mí la salvación. Las otras cosas sí son medios, son caminos que me hacen llegar a esta única verdad. A esta única verdad. Bueno, no voy a seguir haciendo a esta única verdad, no, porque esta verdad está muy fea. A esta única verdad, allá, a esa única verdad, ¿cierto? Esa única verdad. O sea, esta es la verdad más verdadera de todas. ¿Sí? ¿Me hago entender? O sea, después de eso, o sea, no hay nada más. No, usted no va a encontrar más verdades sino esa. La verdad última, la verdad única, la verdad fundamental. ¿Sí? Entonces, eso, yo todo el tiempo tengo que tenerlo ahí claro. O sea, eso tiene que estar ahí anidado en mi corazón. Y eso es lo que me tiene que mover a mí en mi fe. Esa verdad, esa. Las otras, como vuelvo y digo, son complementarias. Entonces, ese elevar, ese alzar a Jesús, evidentemente está hablando de un elemento, de una acción física, claro. Y ustedes ven que en todos los templos siempre tiene que haber un crucifijo.
Yo me acuerdo cuando era secretario del arzobispo Darío, él le enchichaba, se lo digo así, le enchichaba ir a un templo y ver un resucitado ahí. Él eso porque él tiene claro esto, O sea, no, padre, qué pena me da, pero ahí no debe ir un resucitado, ahí debe ir un crucificado. Y cuestionaba al padre por hacer eso. Yo, pero padre, ¿cómo así? Si esta es la verdad, esta es la verdad fundamental. Y usted poniendo un resucitado, no, ponga el resucitado, pero póngalo por allá. Pero la verdad fundamental debe estar, ¿me hago entender? O sea, esa es la verdad fundamental. Entonces la verdad no puede ocultarse, la verdad hay que mostrarla y se muestra para que todo el mundo la vea y se convierta en el estandarte, en el faro que ilumina la vida mía como cristiano. Entonces, claro, sí, es un elemento físico, elevar, ¿cierto? Poner por encima para que todo el mundo la vea. Pero también es una acción espiritual. O sea, es una acción física que me lleva a mí a una acción espiritual. ¿En qué sentido una acción espiritual? Pues que yo, como creyente que soy de esta verdad, me adhiero a ella, me adhiero a esa verdad, la creo y la asumo para mi vida. Entonces, si yo asumo eso para mi vida, también me estoy elevando. O sea, en mí se tiene que dar una exaltación espiritual al conectarme con esa verdad fundamental. ¿Ve? Entonces, ¿es esta una verdad celestial o no? Ahora entiende por qué él le decía, si no me entiende las cosas terrenas, mucho menos me van a entender las celestiales, ¿cierto? Porque vuelvo y digo, esta verdad uno la entiende ahorita porque está más o menos, ¿cierto? Pero para una persona por ahí del común, esto es muy difícil de asumir. Es muy difícil de asumir, ¿cierto? Bueno, entonces, evidentemente cuando Jesús habla de ser elevado, está hablando del modo en que va a morir y que va a morir crucificado. La crucifixión entonces será su exaltación. La crucifixión es la exaltación de Dios en la persona del Hijo. Y eso es la revelación, y póngalo en mayúsculas y con negrilla y subrayado por si acaso. O sea, esta verdad de Cristo crucificado es la revelación en mayúscula, negrilla y subrayado, ¿cierto? El punto culmen de esta revelación es Jesús en la cruz. Esta verdad conduce a la vida eterna. Esta verdad conduce a la vida eterna. Bueno, entonces ya tenemos claro cuál es la verdad. ¿Se acuerdan cuando Pilatos le dice a Jesús, ¿y qué es la verdad? ¿Se acuerdan? Y Jesús no alcanza a contestar. Yo creo que Pilatos, si hubiera estado más conectado con Dios, no hubiera preguntado ¿y qué es la verdad? Sino ¿y quién es la verdad? ¿Cierto? Porque en últimas aquí la pregunta es ¿y quién es la verdad? Entonces entendemos que la verdad no es un concepto, como en filosofía nos lo enseñan, ¿no? La filosofía nos hablan de la verdad desde un punto de vista conceptual. No, aquí la verdad es una persona. Es una persona. Jesús, sí, es la persona de Jesús, es la verdad. La verdad. Y es una verdad que se muestra. Bueno, entonces, si ya tengo claro quién es la verdad y qué hace esa verdad en mí, ¿qué me da esa verdad? ¿Qué me da?
la salvación, la vida eterna. Muy bien. Entonces, el amor salvífico de Dios se encuentra tras el misterio del levantamiento, de levantar a Jesús en la cruz. Ahí está el amor salvífico de Dios. Entonces, Jesús es enviado. Y el Evangelio de Juan siempre va a estar reforzando la idea de que Jesús fue enviado. Y fue enviado para revelar esta verdad. Lo que pasa es que Él la fue revelando poco a poco, por el camino que iba haciendo con los discípulos, con los apóstoles, en las enseñanzas, en los milagros, en los signos. ¿Se acuerdan? Los signos. Como si fuera develando la verdad, pero ella queda develada por completo allí, en la cruz. En la cruz es la develación completa de la verdad, y una verdad que me lleva a la salvación. Entonces el Hijo es enviado para posibilitar la vida eterna, la salvación del mundo. El Hijo fue enviado para salvar al mundo, no para juzgarlo. Entonces miren, aquí hay diría yo, como un predicado de la verdad. Hay un predicado. La verdad es que Jesús con su muerte nos salva. Digamos que ese es el sujeto, ¿cierto? ¿Se acuerdan del sujeto y el predicado? Entonces, el sujeto es ese. El predicado ahora es esta otra verdad. Porque Jesús vino fue a salvarnos. Entonces, la verdad que es Jesús es una verdad salvífica, no condenatoria. Y allí sí que tenemos también problemas, hermanos, hermanas. Porque hay gente en la iglesia que cree que el tema es condenar y no salvar. Y entonces en nuestros discursos, en nuestras reflexiones, en nuestras predicaciones, no hacemos sino hablar de condenación, 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 cuando yo no tengo que hablar de condenación, sino de salvación, 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 porque dice claramente aquí que Él no vino a condenar, sino que vino a salvar. Ay, Dios. Bueno, yo ahí sí pues discrepo con algunos de mis hermanos sacerdotes que creen que pueden conducir una comunidad a punta de decir que la gente se condena. O sea, que a todas horas están hablando de condenar y condenar y condenación, y es que se va a condenar y no sé qué, y dice cuando resulta que si yo soy cristiano, yo no vengo a hablar de la condenación, sino de la salvación. Salvación. Y cuando yo digo que yo vengo a hablar de la salvación es porque estoy siendo fiel a este predicamento. ¿Y el predicamento es cuál? Que Dios no vino a condenar, sino a salvar. Porque el que se condena es el hombre, no Dios. Dios no es el que lo condena. Dios lo que hace es ¿qué? Salvarlo. Cuando yo veía clases de Biblia con el padre Palomeque, él todo el tiempo nos decía, es que Dios no sabe otra cosa sino salvar. A mí me encantaba esa frase, me encantaba. Dios no sabe hacer otra cosa sino salvar, sino salvar. Claro, ahí está lo de Juan, ¿eh? Lo de Juan. Entonces, esa verdad está cargada de una esperanza muy grande, porque nos da a nosotros el gozo de saber que si yo me adhiero a Jesús, me puedo salvar. Y no estoy pensando en que me voy a condenar, sino que voy a buscar la salvación. Es un mensaje positivo. En cambio ese discurso condenatorio es un mensaje negativo. ¿Qué genera en la gente? Cuando usted todo el tiempo no hace sino reforzar condenación.
rechazo, pesimismo, tristeza, no, pues estamos fregados porque yo con lo pecador que soy, estoy condenado. Entonces yo termino creyendo eso y me pierdo. Mientras que el discurso de Jesús es otro. O sea, ustedes están viendo claramente ahí quién es el que está diciendo eso. ¿Lo estoy diciendo yo? No, lo está diciendo el mismo Jesús. ¿Por qué? Porque hay una verdad que avala eso. ¿Y cuál es esa verdad? Allá. Jesús, pero ¿cómo? Ojo con eso. Jesús crucificado. Por eso cuando hay en algunos lugares está la cruz solita, la cruz, qué pesar. No. En lo posible cuando usted tenga en su casa tenga un crucificado. ¿Por qué? Porque la cruz, el crucificado es ¿la qué? La verdad. Es la verdad. Es la verdad. Pero ¿no les parece rico descubrir estas cositas? Y profundizar eso, ¿eh? Entonces, ahora entienden por qué en todas partes ponían el crucificado. Porque es que esa es la verdad. Es para recordarme a mí a toda hora que ahí está la verdad. Y que yo me adhiero a esa verdad, ¿cierto? Que me adhiero a esa verdad. Bueno. Entonces, de todas maneras, Jesús ahí habla de un juicio. Pero no es un juicio propiciado por Dios. No es Dios el que propicia un juicio. ¿Quién propicia el juicio? Yo mismo propicio el juicio. Quien da el juicio de mis actos soy yo. Soy yo. ¿Y por qué tengo que ser yo el que determino el juicio? Porque ya Dios hizo su parte, que fue salvarme. Y entonces miren, esto que estoy diciendo es muy importante porque nos pone en una dimensión de la fe que nos ayuda a entender por qué yo todo el tiempo les digo que la fe ¿es qué? Movimiento. Es movimiento. La fe no es pasividad. Entonces, como la fe es movimiento, como yo me acerco a Jesús, ¿cierto? Ese acercarme a Jesús es una ¿qué? Cuando yo decido, ya lo dije, bueno, decido, es una decisión. Es una decisión. O sea, cada vez que yo me muevo, ¿qué estoy haciendo? Estoy tomando una decisión. La acción es decisión. Cada acción que yo tomo en mi vida es una decisión. Entonces aquí miren lo interesante. Este juego espiritual entre Dios y el hombre que tiene a Jesús allí como punto de partida de la salvación, radica que se cumple a cabalidad que Dios no quiere salvar al hombre sin el hombre. Yo no me acuerdo qué santo fue el que dijo eso, pero lo dijo un santo. Dios no quiere que el hombre se salve sin el hombre. ¿Por qué? Porque es que Dios ya puso su parte, ¿cierto? ¿Quién toma la decisión finalmente de arropar esa salvación? Y con eso se cumple, y con eso Dios es fiel al respeto por el libre albedrío. El libre albedrío. Entonces, ¿qué determina el juicio en mí? El libre albedrío. El libre albedrío es lo que determina mi juicio, no el diablo. Al diablo déjele tranquilo. Al diablo déjelo ser diablo.
Usted decida su vida. Es que el diablo, padre. Es que el diablo, padre. No, el diablo déjelo. No, la decisión de salvarse, sí o no, es mía, es mi decisión. A ver, nos devolvemos. Dice, vino a los suyos, prólogo, me devuelvo al prólogo, ¿no? Capítulo 1, versículo 11. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de llegar a ser hijos de Dios. ¿Ve? Es decir, los que creyeron, muy bien. Los que no creyeron, pues, chao. Pero creer es una ¿qué? Una decisión. Es una decisión. Es una decisión. Es un ejercicio de mi libertad. Entonces, cuando yo creo en Dios, hago un acto de libertad de mi juicio y decido que ese camino que me propone Dios es el camino que me lleva a la salvación y decido yo acogerlo. Entonces, ¿quién finalmente es el que establece el juicio? Está claro que soy yo, porque Dios no vino a juzgarnos ni a condenarnos, vino fue a salvarnos. Y con eso le quitamos la responsabilidad de la condenación a Dios. ¿Qué pecado? ¿Qué pecado ponerle a Dios esa responsabilidad? No. La responsabilidad de nuestra condenación es nuestra, es absolutamente nuestra. Y ahí está, pues es que la palabra lo está diciendo, hermanos, hermanas. Eso no es un invento, está ahí clarísimo en la palabra. Es mi decisión, ¿no? Aún así, entonces se da un juicio, y este juicio depende de la aceptación o rechazo de la verdad en el Hijo que está ¿qué? Crucificado. Ni el Hijo ni el Padre actúan como jueces. De una vez quede eso claro. Ni el Hijo ni el Padre actúan como jueces. ¿Quién es el juez o quiénes son los jueces míos? Mis acciones. Oh, esta Nidia va. Nidia está conectada. Nidia está conectada. ¿Se acuerda Mateo 28? El famoso juicio final. Cuando Jesús está ahí, ¿qué es lo que le pregunta a los que van a entrar para el cielo? Tuve hambre, tuve sed, estaba desnudo, estaba enfermo, estaba en la cárcel, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que le permitió a esta persona poder entrar al cielo? No fue el juicio de Dios. Jesús lo está juzgando ahí. ¿Qué le permite entrar? Las obras. Por eso una fe sin obras es una fe muerta. Entonces, aquí viene la parte chévere. Obrar mal resulta de optar por las tinieblas, ocultar la ambigüedad de mi vida en la oscuridad del pecado. O sea, el pecado es una oscuridad en la que yo me escondo para que mis obras no se noten. Obrar bien resulta de optar por la luz, porque las buenas obras reflejan el compromiso constante y permanente en el buen proceder. Mis acciones son una inspiración de Dios. Mis acciones son una inspiración de Dios.
Entonces, hermanos, hermanas, yo creo que ahí más claro no puede ser Dios con nosotros. Más contundente no puede ser Dios con nosotros. O sea, nos deja todo ahí servido. Pero ¿quién finalmente toma la decisión? Yo tomo la decisión. Yo tomo la decisión. Entonces, para que saquemos unas conclusiones. Primera conclusión: el sacrificio de Jesús trae la salvación a los creyentes. Verdad fundamental, ¿cierto? Verdad fundamental. Es la verdad más importante de todas. El sacrificio de Jesús, al ser, ¿qué? Al ser elevado, trae la salvación a los creyentes. Segunda conclusión: el amor inmenso y gratuito del Padre al mundo pasa por la entrega de su Hijo en la cruz, y que a su vez se extiende en quienes creen en Él, convirtiéndolos en canales del amor de Cristo que nos salva porque murió en la cruz. Segunda conclusión: el amor de Dios se ve reflejado en el Hijo que murió en la cruz por nosotros. Y ese amor de Cristo en la cruz se ve reflejado en quienes han creído en Él. De tal manera que nosotros que hemos creído en Él somos un reflejo de ese amor fundamental que es el que dio Cristo en la cruz, ¿cierto? Segunda conclusión. Y tercera conclusión: el Hijo de Dios es luz para el mundo y la fe en Él adelanta la salvación, garantizada por nuestras obras, garantizada por nuestras obras. O sea, las obras nuestras se vuelven una ¿qué? Una garantía. Vea, aquí pongo delante de ti pongo mis obras, que son un reflejo del amor en el que yo creí, en ese que tú diste la vida por mí, ¿cierto?